Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos iniciando una transmisión más por este medio para compartir juntos acerca de la palabra de Dios. Antes de iniciar la enseñanza, vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que tú nos das de podernos reunir, Señor, para escudriñar juntos tu palabra, sabiendo, Señor, que tu palabra dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envías tu bendición y vida eterna. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que la unción tuya que permanece sobre cada uno de nosotros rompa todo yugo de mentira, de argumentos falsos y de razonamientos falsos que se estén oponiendo al conocimiento de Dios. Y te pedimos también que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que abra nuestros oídos, pero por sobre todo que prepare nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada, Señor, en él y produzca fruto y fruto abundante para la gloria de tu nombre. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos a la transmisión, que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido un lindo día lleno de frutos, lleno de bendiciones y lleno del gozo del Señor. Hoy vamos a tocar un tema, o vamos a tratar de un tema, escudriñando la palabra de Dios, que no es muy común en el ámbito cristiano, y es la disciplina de Dios. Es una de las características, uno de los atributos de la personalidad de Dios que necesitamos conocer, principalmente en esta época en la cual esa característica de Dios normalmente no se menciona. Para comenzar, recordemos lo que dice la palabra en Juan capítulo 17, versículo 3, que conocer a Dios es conocer la vida eterna, o la vida eterna es conocer a Dios. Y en Juan 5:39 nos dice que escudriñemos la palabra para que podamos conocer a Dios y a Jesucristo. Así que el objetivo de la palabra es más que darnos mandamientos, promesas o hablarnos de los hechos de Dios, es que a través de esos mandamientos, de esas promesas y de esos hechos, conozcamos el corazón de Dios, al Dios que dio esos mandamientos, esas promesas y esos hechos. En principio, y también recordemos que los atributos de Dios como justicia, santidad, inmutabilidad, omnisciencia, omnipotencia, gracia, favor, misericordia, justicia, verdad, etcétera, todos trabajan conjuntamente, no trabajan unos separados de los otros. Dios es uno, Él es íntegro, y entonces todos sus atributos trabajan conjuntamente en cuanto a todo lo que Dios hace. Y eso quiere decir que todos sus atributos están manifestados en sus mandamientos, en sus promesas y en sus obras. Dios nos da o nos enseña en su palabra, en primer lugar, mandamientos. Algunos de esos mandamientos son positivos en el sentido de que nos instruyen a hacer ciertas cosas, y otros son negativos en el sentido en que nos instruyen a no hacer ciertas cosas. Aunque la palabra no los clasifique así, por su efecto en nuestras vidas los podemos mencionar de esa manera. Igualmente, sus promesas hay de dos tipos. Unas promesas que son positivas, que nos agradan, digámoslo así, y otras promesas que no nos agradan, que son advertencias. Pero igualmente son promesas porque Dios nos está diciendo, si pasa tal cosa, esta va a ser la consecuencia. Entonces es una advertencia. Esas promesas vienen en forma de advertencia. Las otras promesas vienen en forma de bendiciones con las cuales nosotros no tenemos ningún problema. Y también el Señor, a través de su palabra, nos enseña sus obras. Unas obras que son positivas en el sentido de que son favorables hacia nosotros, y otras obras que son negativas en el sentido de que operan en contra nuestra, en contra de nuestro estatus, digámoslo así. Y una de estas cosas que nosotros necesitamos entender es la disciplina de Dios. La disciplina de Dios se aplica al incumplimiento de sus mandamientos.
se corresponde con advertencias que Él nos ha hecho y desembocan en alguna obra de Dios que en el principio no nos va a gustar, que en el principio las vamos a ver como cosas negativas de Dios hacia nosotros, pero su fin es realmente que sea de bendición. Y para eso recordemos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículos del 4 al 11. La palabra de Dios dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre nos disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual han sido hechos participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Como podemos ver en este pasaje, la disciplina de Dios realmente es una promesa y está ligada muy íntimamente, muy cercanamente a lo que es su amor de Padre para con nosotros. La disciplina solo aplica a los hijos de Dios, no aplica a los pecadores. Ya hemos visto en algunas otras enseñanzas que para los pecadores es la ira de Dios, para su pueblo es el juicio de Dios y para sus hijos es la disciplina. O sea que la disciplina es únicamente para los hijos. Es un privilegio que tenemos en Dios, es un privilegio de su amor, porque dice la palabra que el padre que ama a sus hijos los disciplina. O sea, la disciplina es un privilegio del amor de Dios para con nosotros como padre. La disciplina, primero que nada nos dice que no la menospreciemos. Y eso significa no la hagamos de menos. Hoy muchísimas personas hacen de menos la disciplina de Dios. Es más, ni siquiera creen en la disciplina de Dios. Piensan que Dios es como un Santa Claus que va a pasar por alto todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados, que Él no va a tomarlos en cuenta ni va a tomar ninguna acción al respecto, y entonces pareciera que Dios es un Santa Claus regalón, que solo nos da las promesas, pero que invalida su palabra con respecto a nosotros en lo que se refiere a los mandamientos y a la disciplina. Este es un aspecto que a la mayor parte de los cristianos el día de hoy, o a una buena parte por lo menos, no la recibe. Recibe las promesas, pero no recibe ni los mandamientos ni recibe la promesa de la disciplina de Dios, y eso es menospreciarla. Yo tengo que tener presente la disciplina del Señor en todo momento, porque si hago algo que es incorrecto, que está en contra de la palabra, en contra de su voluntad, voy a experimentar de algún nivel de su disciplina. Vamos a ver posteriormente que hay 4 niveles de la disciplina de Él, que va desde una disciplina leve, digamos, hasta una disciplina ya mucho más fuerte. La segunda cosa que la palabra de Dios nos dice al respecto es que no desmayemos cuando seamos disciplinados por el Señor. Mantengámonos firmes en Él, no desmayemos. ¿Por qué razón? Porque la palabra nos dice en Hebreos 12:11 que aunque ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, después da frutos apacibles de justicia a los que en ella
ejercitados. Yo les voy a contar muy rápidamente mi testimonio. Este tema para mí es muy cercano a mi corazón porque la verdad he experimentado esa disciplina del Señor en todos sus niveles. No le voy a compartir algo que no haya experimentado, que no haya vivido en carne propia. Y he experimentado los 4 niveles de la disciplina de Dios y puedo garantizarle que lo que la palabra de Dios dice es absolutamente verídico y además produce los frutos que la palabra de Dios dice, es decir, frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La cuarta cosa que hay que mencionar acerca de la disciplina es que todos los creyentes estamos sujetos a ella. La palabra de Dios dice que en el versículo 8 de Hebreos 12, que la disciplina en la cual todos han sido participantes. La sexta cosa es que si Dios nos dejara sin disciplina, no nos amaría, seríamos como hijos bastardos. La disciplina del Señor es un para regresarnos a los caminos de Él que están llenos de bendiciones. Recordemos lo que hemos hablado en otras enseñanzas al respecto de los mandamientos. Los mandamientos son los límites amorosos de Dios que Él nos fija o que Él nos enseña para que no nos salgamos del camino de las bendiciones. Los mandamientos son para que tengamos una vida abundante, una vida plena, una vida en prosperidad como el Señor quiere y como el Señor pagó en la cruz del Calvario. Los mandamientos no son gravosos, los mandamientos no son pesados, los mandamientos no son para arruinarnos la vida o para hacernos la vida difícil. Al contrario, los mandamientos son la expresión amorosa de Dios para mantenernos en los caminos de sus bendiciones, y lo dice Deuteronomio 28, versículo del 1 al 14. Si nosotros ponemos todos los mandamientos por obra del Señor, entonces vendrán sobre nosotros un cúmulo de bendiciones. Y eso sigue vigente en la palabra. Cuando nosotros nos salimos del camino del Señor, nos estamos apartando de esas bendiciones que Él tiene en el camino que no estamos recorriendo. Y nos van a caer problemas en el camino que estamos recorriendo. Entonces, la sexta cosa que debemos considerar es que la disciplina del Señor es un resultado de su amor como Padre para nosotros, porque nos ama y quiere lo mejor. Él no quiere que sigamos en los caminos que nos conducen a tener problemas, que nos conducen a no vivir en sus bendiciones, a no vivir en su plenitud. Y cuando veamos los niveles de la disciplina del Señor, vamos a ver que efectivamente cuando nosotros nos apartamos de sus mandamientos, nos apartamos de sus caminos, entonces lo que estamos haciendo es salirnos del camino de su bendición. La otra cuestión, la séptima cosa que vemos en este pasaje de Hebreos 12 relacionado con la disciplina es que la disciplina es para que le obedezcamos. Dice, y esa obediencia es para que vivamos. Dice, ¿por qué no? Hace la pregunta, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y la octava cosa que podemos ver en este pasaje es que la disciplina, en el versículo 10, la disciplina nos es provechosa para que participemos de su santidad. Y recuérdese que sin santidad nadie verá al Señor, de acuerdo a lo que nos dice Hebreos capítulo 12 y versículo 14, un poquito más adelante de ello. Entonces, teniendo claro que los mandamientos del Señor son una manifestación amorosa de Él para que no nos salgamos del camino de su bendición, la disciplina es la forma que Dios utiliza para regresarnos a esos caminos de bendición cuando nos hemos apartado de ellos. O sea, ambas cosas son el resultado del amor del Padre a cada uno de sus hijos y son para sus hijos. Son para sus hijos.
La disciplina es para los hijos, no es para los impíos, no es para el pueblo de Dios, es para los hijos de Dios. Es un privilegio que nosotros tenemos como hijos, el ser sujetos a la disciplina correctiva de Dios, porque la disciplina correctiva de Dios es para que dé fruto apacible de justicia, como lo dice el versículo 11 del capítulo 12 de Hebreos. Y miren esto interesante. Hay otro pasaje que también nos anima a no solo a no pecar, sino que tiene relación con la disciplina del Señor para que no caigamos en esos ejemplos de desobediencia. Y ese pasaje está en Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículos del 1 al 14. La palabra de Dios dice, y esto es algo que nos debe hacer reflexionar a nosotros, principalmente a aquellos creyentes en el Señor Jesucristo que piensan que sus pecados no van a tener ninguna consecuencia en cuanto a sus bendiciones. Es todo lo contrario, sí van a tener consecuencias en cuanto a sus bendiciones, tendrán vida eterna, pero va a tener consecuencias en cuanto a sus bendiciones aquí en la tierra y en cuanto a sus bendiciones en la eternidad. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña claramente, Jesús lo dice en el Evangelio de Juan, que en la casa del Padre muchas moradas hay. Y cada una de esas moradas o de esos lugares de habitación obviamente tiene sus privilegios y tiene sus responsabilidades, pero hay unos que tienen mucho más privilegios que otros. Y eso va a determinar la calidad de nuestra eternidad. En la medida en la que nosotros no obedecemos los mandamientos del Señor, estamos perdiendo recompensas, tesoros, galardones y coronas que podrían determinar una eternidad mejor. El problema para muchos va a ser cuando se enfrenten a de que sus pecados, ellos pensaban que no tendrían consecuencias, pero sus pecados no solo van a tener consecuencias aquí en la tierra, sino en la eternidad. Y recordemos lo que dice la palabra en Primera de Corintios, en el capítulo número 3. Vamos a buscarlo. En Primera de Corintios es el capítulo número 3. Dice la palabra lo siguiente. Dice, conforme a la gracia que de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que se sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aclaremos un punto acá. Todos vamos a tener que pasar por el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es solo para los hijos. En el tribunal de Cristo nuestros pecados no van a ser juzgados. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice que cuando el Señor perdona nuestros pecados, Él los ocultará en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Eso lo dice en el libro de Miqueas. Entonces no son nuestros pecados los que van a ser juzgados, son nuestras obras de amor por el Señor. ¿Cómo afecta el pecado a esas obras de amor? Muy simple. Cada vez que pecamos, estuvimos enfrente de una decisión. La decisión de no pecar y la decisión de pecar. La decisión de no pecar era una buena obra de las que iban a ser juzgadas. Como pecamos, perdimos la oportunidad de acumular una obra que va a tener recompensa en la eternidad. O sea, nuestros pecados de hoy, si bien es cierto,
no van a determinar nuestra entrada en la eternidad, sí van a determinar la falta de recompensas para tener una mejor eternidad. Y hay otra consecuencia del pecado que tiene su efecto en la eternidad, y esa la encontramos en la carta de Santiago, en el capítulo número 1. Dice la palabra de Dios lo siguiente en cuanto a resistir la tentación. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Qué es esta corona de vida? Esta corona de vida, en lo que yo entiendo acá en las Escrituras, es una moneda. Es la moneda del cielo. Entonces, cada vez que usted resiste una tentación, acumula una moneda, una corona de vida. Y esa corona de vida va a implicar un tesoro en el cielo que usted va a disfrutar por la eternidad. Pero si caemos en la tentación, perdemos la oportunidad de ganar esa corona. Y por lo tanto, la calidad de nuestra eternidad va a bajar un poquito. Entonces, por esa razón, la disciplina del Señor es para que no perdamos esas coronas y para que no perdamos la oportunidad de hacer buenas obras que van a implicar una recompensa. Perdón. Entonces, ahora vamos a ir a un pasaje que es muy importante en relación con esto de por qué es necesaria la disciplina y por qué nosotros necesitamos caminar en la obediencia al Señor y no exponernos a esa disciplina. En 1 Corintios, en el capítulo número 10, versículos del 1 al 14, hay una enseñanza muy interesante que está ahí para ejemplo de nosotros, para que no caigamos en semejantes ejemplos de desobediencia. Dice la palabra en el versículo 1 en adelante, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, si vemos por estos primeros 4 versículos, estas personas a las que se refiere este capítulo eran creyentes. Sin embargo, mire lo que dice el versículo número 5. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, a nosotros, es para nosotros el día de hoy. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría.
Notemos algo acá, varias cosas interesantes. Quizá no vamos a entrar en los detalles de los pecados de cada uno de cada uno de esos pecados, más que en un término muy general. Pero de lo que es importante es que del versículo 1 al 4 nos da una categorización de las personas a las que está dirigida, y esas personas eran creyentes en Dios. En el versículo 5 nos hace una observación a la cual le debemos poner muchísima atención. Dice: pero de los más de ellos, a pesar de que eran creyentes, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Recordemos que ellos iban a una tierra de bendición, iban a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, y por su desobediencia no entraron en la tierra de bendición, se quedaron en el desierto. Es cierto que el Señor los guardó y ahí tuvieron alimento, tuvieron calzado, tuvieron ropa, no se enfermaron, etcétera, 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 pero no entraron al disfrute de la plenitud de vida que Dios tenía para ellos en la tierra prometida. Y eso nos lo está diciendo a nosotros. Tengan cuidado, porque a pesar de que son creyentes, no es automático que van a disfrutar la vida plena, la vida abundante, la vida próspera. Necesitan la obediencia, necesitan la santificación para poder disfrutar de esas cosas, porque si no, no van a entrar en el reposo, no van a entrar en esa vida plena, vida abundante. ¿Y por qué no entraron? Primero, porque fueron idólatras de cosas de la carne. O sea, lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Los deseos de la carne. Ellos tenían idolatría respecto a los deseos de la carne. Y ahí dice cuáles eran esos deseos: comer, beber y jugar, o diversión. Luego dice: ni forniquemos. Aquí la fornicación se refiere a que ellos siguieron otros dioses diferentes al Dios verdadero. Recuérdese que cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley, ellos se hicieron un cordero como representación de Dios, y esa entonces nos habla de una idolatría física, de tener ídolos, de no tener ídolos. Luego en el versículo número 9 dice que algunos de ellos le tentaron. ¿Cuál es una forma de tentar al Señor? Es pedirle al Señor sus bendiciones cuando nosotros no estamos cumpliendo las condiciones de su bendición. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que seremos prosperados en todas las cosas y tendremos salud en la medida en la que prospera nuestra alma. Pero si nosotros no nos estamos aplicando a la prosperidad del alma, pedirle al Señor que nos prospere en todas las cosas, que estemos bien en todas las cosas, es tentarlo, porque es pedirle que Él desobedezca lo que su palabra dice, o pensar que que podemos pecar y no van a haber consecuencias inmediatas. Si peco y pido perdón, eso también es tentarlo, porque la palabra de Dios dice que lo que sembramos cosechamos. Entonces vamos a tener consecuencias por el pecado. Tentar al Señor es, por ejemplo, pedirle que el Señor me bendiga económicamente y no diezmo. Pedir que el Señor me dé vida abundante y no me congrego. Recordemos lo que dice la palabra de congregarnos, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y en el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. Entonces, no nos congregamos y estamos pidiendo bendición y vida eterna, estamos tentando al Señor. Amén. Pecamos y pedimos no tener consecuencias, estamos tentando al Señor. Tentar al Señor es pedirle al Señor que haga algo que va en contra de su palabra. En el versículo 10, el otro pecado es no murmuréis, y esa murmuración se refería a la murmuración en contra de los líderes, porque el pueblo de Israel murmuró constantemente contra Moisés y además contra Dios. O sea, no es solo murmuración contra Dios, sino murmuración contra las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros.
ya sea para bien o para juicio, porque Dios pone cualquiera de esas dos autoridades, de esos dos tipos de autoridad. Hay autoridades que son para bendición y hay autoridades que son para juicio, como en el caso de Faraón para Egipto fue para juicio. Y otros fueron de bendición, como en el caso de los reyes de Babilonia, en el tiempo en el cual estaba siendo reconstruido Jerusalén, el templo y los muros. Entonces, Dios, lo que la palabra de Dios nos dice que no murmuremos contra las autoridades, que no le resistamos, porque el que le resiste, al que resiste a las autoridades, a Dios resiste y recibirá condenación. Entonces, hablar mal en contra de las autoridades y pedirle al Señor bendición es tentarlo. Entonces no debemos murmurar. Y todas esas cosas se convierten en idolatrías. ¿Por qué? Porque esas son la manifestación de que le estamos dando gusto a la carne. La carne se está convirtiendo en nuestra controladora, en nuestro ídolo, que si bien no tiene una representación gráfica, sí tiene una representación en nuestro corazón que nos lleva a que Dios no tenga control en esas áreas de nuestra vida, sino las controle ese ídolo que se llama ego y que se manifiesta de muchísimas maneras, como en la idolatría a imágenes, o en la murmuración, o en la codicia, o en los deseos de la carne. La palabra de Dios dice en 1 Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17, que los deseos de la carne, o sea, la búsqueda de placer, los deseos de los ojos, la búsqueda de riquezas y la vanagloria de la vida, la búsqueda de renombre, de orgullo, etcétera, todas esas son enemigas de Dios y constituyen ídolos en nuestro corazón, aunque no tengan una representación física. Así, y al final el Señor lo remata. Cuando decimos que estas son idolatrías, es porque al final el Señor así nos lo dice. Dice en el versículo 14, por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y el Señor todavía nos dice algunas otras cosas más. Nos repite que estas cosas les acontecieron como ejemplo para que nosotros no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. 2 veces nos lo está diciendo, y eso significa pónganle ojo a esto, pónganle cuidado a esto, no lo tomen a la ligera. El hecho de que seamos hijos de Dios no implica que automáticamente Dios está obligado a darnos una vida abundante, una vida próspera, una vida de bendición y al cumplimiento de todas sus promesas. Todo ello está sujeto a nuestra obediencia, nos guste o no. ¿Por qué? No porque Dios no nos quiera bendecir, es simple y sencillamente lo siguiente. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo gráfico. Nosotros vamos al puerto, vamos a suponer que el puerto es nuestra vida eterna. Pero para ir al puerto tenemos 2 posibilidades, 2 caminos, un camino nuevo y un camino viejo. El camino nuevo está lleno de bendiciones, una carretera más amplia, hay buenos restaurantes a los lados, además podemos ir a una mejor velocidad, la carretera tiene menos curvas y menos baches, tiene mejor mantenimiento, etcétera. Esa es una carretera de bendición. Si nos vamos por el camino viejo, ese camino viejo no tiene esos restaurantes, no tiene esa doble pista, además de eso está llena de baches, además tiene curvas y cosas un poquito más peligrosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros deberíamos tomar el camino de la bendición en lugar del camino de los problemas. Cuando nosotros pecamos, estamos tomando el camino de los problemas, no el camino de las bendiciones. Las bendiciones están ahí para nosotros, pero nosotros, como nos apartamos del camino, no las estamos viviendo. Ya el camino está lleno de las bendiciones, ya solo las tengo que disfrutar, pero si tomo el otro camino me las pierdo, y eso es lo que sucede con el pecado. En el camino del Señor, en el camino de su gracia, Él ya sembró nuestro camino de bendiciones. El problema es que nosotros decidimos irnos por otro camino, y entonces nos estamos perdiendo las bendiciones, pero el amor de Dios es tan maravilloso, el amor del Padre es tan maravilloso,
que Él va a ejercer su disciplina para que a la mayor brevedad posible nosotros regresemos a ese camino de bendición y no nos perdamos las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. En la palabra, en cuanto ya entrando en la materia de cómo es la disciplina del Señor, en la palabra encontramos 4 niveles de disciplina de Dios. El primer nivel es el redarguir. Dice en Juan capítulo 8, versículo 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Esto lo dijo Jesús. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, la palabra de Dios dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2 la palabra de Dios nos dice que prediquemos la palabra, que instemos a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, el primer método que Dios usa para disciplinarnos, para regresarnos al camino de las bendiciones, es el método del redarguir, que se puede hacer de dos, o lo hace de dos formas. 1, utilizando la palabra de Dios. Y 2, que nos va a confrontar con nuestro pecado. Y 2, va a usar a otra persona que con la palabra de Dios, igualmente, aunque no lo haga de manera directa, puede ser en una prédica, puede ser en un libro, en un artículo, en un post de Facebook o cualquier cosa, o cualquiera de esos métodos, alguien va a decir algo que nos va a confrontar, que nos va a redarguir de que algo estamos haciendo mal con respecto a Dios. Y es más, de repente Dios va a enviar a una persona específica a decírnoslo. Yo me recuerdo, y mire, eso fue interesante, porque yo me recuerdo que hace muchísimos años yo estaba en un proceso como de separación del Señor. Y entonces mis hermanos de la congregación, ninguno me decía nada. De hecho, me dejaron ahí abandonado prácticamente. Sin embargo, el Señor usó a un par de personas que eran incrédulas. No eran salvas esas 2 personas. Y me consta porque las conocía. Sin embargo, el Señor puso palabra en ellos que me redarguyó y me convenció de pecado. El Espíritu Santo ya me había estado hablando, pero ellos como que pusieron el sello para que al final yo le hiciera caso al Espíritu Santo y me dejara convencer de pecado y regresara a los caminos del Señor. Así que el Señor va a usar personas que van a traernos una palabra o algo o un decir que nos va a confrontar, que nos va a redarguir, y entonces vamos a regresar a los caminos del Señor. Si ese método no resulta, viene el segundo método, que es el método que es el contristar del Espíritu Santo. ¿Qué significa el contristar del Espíritu Santo? El Espíritu Santo primero nos redarguye, pero si el Espíritu Santo, si no le hacemos caso al redarguir del Espíritu Santo a través de las Escrituras o a través de una palabra que Él nos recuerde o a través de lo que nos diga una persona, entonces el Espíritu Santo va a entrar a otro nivel de trabajo, que es el contristarlo. Algunos piensan que el contristar es que el Espíritu Santo se encoge o se achiquita. Recordemos que el Espíritu Santo es Dios. Y como Dios, ni los cielos ni la tierra lo pueden contener. Entonces Él no se puede achiquitar. Realmente en el original la palabra contristar significa que el Espíritu Santo se va a molestar. El Espíritu Santo va a enojarse. Sin ira, pero se va a enojar. Y entonces nos va a tratar de convencer de pecado. La palabra lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y al contristarlo, se enoja. Y al enojarse,
perdemos el fruto del Espíritu. O sea, puede producirse un endurecimiento del corazón. Si nosotros no hacemos caso al contristar del Espíritu Santo, entonces podemos perder el fruto del Espíritu, es decir, el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad o la fe, la mansedumbre, la templanza. Es decir, se nos va a hacer un alboroto almático. Y eso es parte del trato disciplinario de Dios. A veces no a veces, la mayoría de las veces, cuando nosotros pecamos, de alguna manera, perdemos el fruto del Espíritu. Dejamos de vivir el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está enojado. ¿Ya? Y entonces perdemos el amor, el gozo, la paz, etc. El tercer método disciplinario de Dios es el castigo, o sea, las consecuencias. En Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 8, y esto haríamos bien en recordarlo en relación al pecado, porque lo aplicamos en relación a siembras de dinero o a siembras de cosas buenas, pero generalmente no lo aplicamos a lo malo. Pero la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y esto tiene que ver con algo importante. Notemos que dice que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Qué significa esto? Significa, mire, los pecados normalmente no vienen solos. Los pecados vienen acompañados. Forman un trencito. Uno es el pecado principal, pero detrás de ese vienen otro montón. Por ejemplo, si alguien se embriaga, lo primero que va a salir es el embriagarse. Lo segundo es una mentira para justificarse. Lo tercero es que va a perder plata, se va a quedar sin plata porque se la gastó en lo que no debía. La cuarta es que va a tener resaca. La quinta es que va a tener problemas en su casa y eso va a ocasionar líos, etcétera, etcétera. Entonces, un pecado, mientras nosotros no nos arrepintamos de ese pecado, va a ir agregando vagones al tren y cuando sintamos vamos a estar corrompidos en un montón de cosas más, no solo por ese pecado, sino por otros pecados más, se van a ir adicionando pecados. Normalmente el primero que se adiciona es la mentira, la hipocresía, el orgullo de no reconocer, etc. Así que si nosotros le sembramos mal, sembramos pecado, del pecado vamos a cosechar corrupción. O sea, vamos a tener que afrontar consecuencias. En los primeros dos niveles, las consecuencias eran mínimas, pero ya en este tercer nivel las consecuencias se agravan. Ya no solo vamos a haber perdido el fruto del Espíritu, la comunión con el Señor, la búsqueda de la palabra, el congregarnos, sino que encima de todo vamos a adicionar más y más pecados que nos van a hacer la vida cada vez más miserable. Y finalmente, el último nivel de la disciplina del Señor es el azote o la vara. Eso es un castigo muy fuerte. De eso encontramos dos ejemplos, les quiero compartir dos ejemplos que están, uno en el Salmo 32, versículos del 3 al 5, y esto se refiere a David. La palabra de Dios dice, note lo que dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Notemos algunas cosas en este pasaje que son interesantes.
Lo primero, dice, mientras callé, ¿qué era lo que estaba callando? Lo que dice el versículo 5, mi pecado te declaré. O sea, él estaba callando su pecado, no lo quería reconocer, no se quería arrepentir y no quería confesarlo. Entonces, ¿qué fue la consecuencia? Eso ya se llama necedad o obstinación. Y entonces, ¿a dónde lo llevó su obstinación? Lo llevó a que de día y de noche se agravó sobre él la mano de Dios. ¿De qué forma? Número 1, se envejecieron sus huesos, eso significa enfermedad. Y además se volvió mi verdor en sequedad de verano, eso significa el alma se secó. Y eso tiene que ver con los frutos del Espíritu, con el fruto del Espíritu. O sea, se perdió el fruto del Espíritu, su corazón se endureció y como corazón endurecido se convirtió en un desierto, en una sequedad. No tenía realmente vida emocional, estaba emocionalmente muy mal. Entonces, eso fue ya por el hecho de que él persistió en su pecado, no aceptó en primer lugar el redarguir, tampoco el contristar al Espíritu ni la siembra ni la cosecha, sino que a pesar de esas cosas, él siguió en su pecado. Entonces la mano del Señor se agravó sobre él y sus huesos se envejecieron, o sea, enfermedad en el cuerpo y sequedad de verano, y su verdor se convirtió en sequedad. Eso es enfermedad del alma. ¿Cuál fue la solución? La solución es que al final dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Por lo tanto, eso significa que se arrepintió. El siguiente paso fue confesar sus transgresiones a Jehová, o sea, la confesión de pecados, y el resultado, tú perdonaste la maldad de mi pecado y obviamente fueron quitadas las consecuencias. Así que necesitamos entender este proceso disciplinario y lo vemos en otro caso del Nuevo Testamento y es el hijo pródigo. Si leemos la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 24, la palabra de Dios dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Perdón. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Notemos 2 cosas o varias cosas en este pasaje. La primera que vemos es que el hijo se fue de la casa algunos días después de haber recibido la herencia. ¿Por qué no se fue inmediatamente? Porque estaba siendo redarguido por un lado y por el otro lado estaba siendo contristado por el Espíritu Santo o estaba contristando al Espíritu Santo y el Espíritu Santo estaba actuando.
no solo había sido redargüido, sino porque seguramente el padre le dijo no te vayas, el hermano le dijo no te vayas, y alguna gente más le dijo ya de haber dicho no te vayas de la casa. Ahí estuvo el redargüimiento. Pero luego de no hacer caso a eso, el Espíritu Santo se contristó en él, y sin embargo él decidió a los días no hacerle caso ni al redarguir de otros ni al Espíritu Santo, y entonces se fue a desperdiciar sus bienes viviendo perdidamente. Y noten algo, él fue restaurado al final después del arrepentimiento, pero las consecuencias las tuvo que vivir el resto de su vida. ¿Por qué? Porque perdió una buena parte de su herencia, y entonces tuvo que volver a reconstruir, comenzar a trabajar diligentemente para poder volver a levantar los fondos que había perdido. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de irse se queda en la casa? Hubiera trabajado de la misma forma diligente, y en lugar de ver mermada su herencia, la hubiera visto superada. Pero entonces el pecado tiene consecuencias que a veces nos pueden durar toda la vida. Por ejemplo, hay un hermanito, es creyente, pero no confía en el Señor para la cuestión de la provisión, ni confía en el trabajo diligente, y se dedica a la delincuencia. Y de repente lo agarra la policía, lo captura la policía, lo llevan a la cárcel, en la cárcel se arrepiente, pero el hecho de arrepentirse en la cárcel no implica que lo van a dejar en libertad. Él va a tener que pasar por el juicio con el juez y va a ser condenado y va a tener que vivir algunos años en la prisión, y esos años no los va a recuperar. La cosecha es que perdió años, y perdió años de vida, y de vida familiar, y de trabajo diligente donde pudo haber visto suplidas sus necesidades, y su familia pasó escasez por ello. O sea, las consecuencias es algo a lo cual le debemos poner ojo, porque las consecuencias nos pueden durar por una mala decisión mucho tiempo en nuestras vidas. Entonces veamos qué le pasa a este joven. Entonces dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Este era un juicio era una disciplina de Dios sobre ese joven. Casualmente solo sobre ese lugar vino un hambre, no dice que vino sobre todos los demás. Eso nos da a entender, porque una hambruna no es solo en una ciudad, una hambruna es en un área geográfica. Sin embargo, aquí dice que a él vino una gran hambre en esa provincia específicamente, que era muy chiquita, y comenzó a faltarle. Él no aceptó la disciplina de Dios en ese punto. O sea, no aceptó, ya no aceptó las consecuencias, y no aceptó la disciplina del Señor a través de esa hambre. ¿Y qué hizo? En lugar de regresar, a arrepentirse, se fue a cuidar a una granja, a cuidar cerdos. Y ahí su estado fue todavía peor, porque aún ahí tenía hambre y quería comer la comida de los cerdos, las algarrobas. O sea, que la disciplina de Dios llegó en el hambre en primer lugar, y en segundo lugar, como eso tampoco fue suficiente, el Señor agravó la disciplina y lo llevó a desear la comida de los cerdos. Y esa disciplina que hizo, dice la palabra, que lo volvió en sí. O sea, lo hizo reaccionar. Y lo hizo reaccionar en arrepentimiento. ¿Y qué pasó? Dice la palabra que volviendo en sí pensó: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? O sea, hubo un cambio de pensamiento. El arrepentimiento implica un cambio de pensamiento respecto al pecado. Luego implica también un cambio de sentimiento. Dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Lo tercero que implica es una decisión, y es: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Si se da cuenta, aquí se manifiesta una decisión, un cambio de decisión que implicaba nuevamente el cambio de pensamiento y el cambio de sentimiento. Y en cuarto lugar dice: levantándose vino a su padre y le dijo:
lo que había pensado antes. Eso quiere decir un cambio de acción. O sea, el arrepentimiento verdadero es un cambio de pensamiento respecto al pecado, un cambio de sentimiento respecto al pecado, un cambio de decisión respecto al pecado y un cambio de acción respecto a ese pecado. ¿Y qué pasa? Al final, después de que él hace todo eso, dice que el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Eso significa perdón, vestiduras blancas. Poned un anillo en su mano, restauración de la autoridad. Calzado en sus pies. La palabra dice que bienaventurados son los pies de los que llevan buenas nuevas. Este calzado es revelación de la palabra. Luego dice: traed el becerro gordo y matadlo y comamos. Esto significa provisión. Y hagamos fiesta, gozo, la restauración del fruto del Espíritu. O sea, cuando nosotros nos arrepentimos y aceptamos la disciplina del Señor, recibimos la disciplina del Señor y nos arrepentimos, somos restaurados a una posición donde podemos recuperar todo aquello que hayamos perdido. Por eso la disciplina del Señor es una bendición. Sus mandamientos son una bendición. ¿Por qué? Porque sus mandamientos y su disciplina nos mantienen en el lugar de la bendición, nos llevan a una bendición mayor. Así que, mis amados hermanos, ¿para qué nos vamos a exponer a llegar a los niveles más fuertes de la disciplina del Señor si tenemos niveles que son más leves y que nos deberían convencer de la obediencia para crecer en santificación y en bendición delante del Señor, no solo aquí en la tierra, sino también en la eternidad? Aceptemos con agrado cuando la palabra de Dios o alguna persona nos redarguye, o bien cuando el Espíritu Santo a través de contristarse nos convence de pecado. Esos son los dos momentos más importantes para arrepentirnos, para pedir perdón de nuestros pecados y regresar al camino de la bendición del Señor. No necesitamos por qué seguir de largo o de frente en esa necedad de mantenernos en ese pecado y exponernos a consecuencias que pueden durarnos toda la vida, o exponernos a un castigo muchísimo más fuerte y a consecuencias que nos van a afectar el resto de nuestras vidas. Mis amados, tenemos un Dios amoroso que antes de llegar, que la palabra de Dios dice que es paciente, porque es su benignidad la que nos guía al arrepentimiento. Entonces, aprovechemos esa paciencia y esa benignidad en sus pasos iniciales. No lleguemos hasta los extremos, porque los extremos son sumamente dolorosos. Se lo digo por experiencia, ya pasé por esos extremos y son verdaderamente dolorosos. Y son consecuencias que marcan la vida de uno por mucho tiempo. Así que, con todo el amor del caso, por favor, le digo, no lleguemos a los extremos de esa disciplina del Señor. En el momento en el que el Señor nos redarguya de pecado o el Espíritu Santo se contriste y nos convenza de pecado, en ese momento volvámonos al Señor. Volvámonos de todo corazón al Señor para mantenernos en ese camino de sus bendiciones, en ese camino de la vida plena, de la vida abundante que Él tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, mis amados hermanos, hemos terminado con esta enseñanza, no hemos terminado la transmisión. Déjeme hacerle unos recordatorios y además al final vamos a orar por usted y toda su familia. El primer recordatorio es que todos los días nosotros estamos haciendo una transmisión de una enseñanza que está básicamente dirigida a prepararnos para la pronta venida del Señor, a prepararnos para ser esa novia que Él viene, por la cual Él viene, esa iglesia gloriosa, pura, limpia, santa, sin mancha y sin arruga. Generalmente la transmisión la hacemos a las 8 de la noche, todos los días de lunes a viernes, aunque eventualmente la subimos antes, podríamos subirla antes,
por alguna situación especial, pero normalmente la subimos a las 8 de la noche. El día de mañana creo que vamos a subir la transmisión a las 2 de la tarde, pero a las 8 va a estar disponible para usted si ese es el horario que más le conviene. En segundo lugar, le quiero recordar que todas estas enseñanzas están en nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, y usted puede accesar a ellas en cualquier momento y hay cualquier cantidad de enseñanzas ahí, y a todas tienen, o la mayoría, tienen su bosquejo para que usted no solo lo pueda volver a escuchar y ver, sino que además le pueda dar seguimiento en el bosquejo, y eso va a traer una mayor enseñanza y revelación a su vida. Recordemos que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y eso en el griego significa por oír y oír y oír y oír y oír. Por eso Pablo decía que él no se cansaba de enseñarles las mismas cosas a sus discípulos. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír constantemente lo mismo. En tercer lugar, le quiero pedir que si esta enseñanza ha sido de bendición a su vida, que por favor la comparta en sus redes sociales para que sus contactos también sean bendecidos por esta enseñanza. Lo que de gracia damos, lo que de gracia recibimos, démoslo de gracia, dice la palabra. Y el cuarto recordatorio es: si usted tiene que salir de su casa por alguna razón especial, porque trabaja o porque tiene que hacer alguna diligencia, por favor mantenga las medidas de precaución. Use su mascarilla, lávese constantemente las manos con jabón y mantenga la distancia social. Protegiéndose usted, está protegiendo a su familia, y protegiendo a su familia nos está protegiendo a todos. Muy bien, ahora vamos a despedir la transmisión con una oración. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tantas manifestaciones que vemos de tu amor, Señor, aún algunas que nos puedan no gustar, como tu disciplina, Señor, o tus mandamientos, Padre, pero reconocemos que son una manifestación de tu amor para con cada uno de nosotros, para que tengamos vida, y vida en abundancia, vida plena, una vida de prosperidad en todas las áreas, una vida de bendición, y no solo terrenal, Señor, sino también en la eternidad. Gracias, Padre, por tanto amor derramado en cada uno de nosotros, tus hijos, Señor, amor que no alcanzamos a entender porque sobrepasa todo entendimiento, Señor, pero que lo podemos disfrutar a plenitud por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Señor, en esta hora aprovechamos también para entrar al trono de tu gracia y levantar delante del trono de tu gracia a cada uno de nosotros y nuestras familias, sabiendo, Señor, que encontraremos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Padre, te pedimos que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros y nuestras familias, Señor, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado en su corazón, Señor, también liberándonos de toda mentira, argumento o razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, dándonos cada día más hambre y sed de ti, Señor, en una búsqueda como el siervo busca el agua en el desierto, Padre. Te pedimos también, Señor, que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que levantes al que está caído, que fortalezcas al que está debilitado, Señor, que a todos aquellos que están pasando por temporadas de emociones negativas como depresión, ansiedad, angustia, estrés, frustración, desánimo, decepción, etcétera, Señor, tú extiendas sobre ellos tu manto de gozo y tu manto de alegría y tu óleo de gozo lo derrames en sus corazones para cambiar, Señor, su lamento en danza, su tristeza en alegría, sus lágrimas en risa, su duelo en fiesta, Señor. Y también, Padre, que a todos nos des una noche de descanso, una noche en la cual tu Espíritu Santo ministra nuestro espíritu y siembre semillas de bendición, Señor, en cada uno de nosotros, y el día de mañana tengamos un día, Señor, de fructificación, de cumplimientos, de bendiciones, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos. Y a ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que ha sido hecho en esta noche y por lo que tú harás en nuestras vidas, por tu palabra y por tu Espíritu. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados, que tengan una linda noche, un abrazo, que el día de mañana sea un día de bendición y nos encontramos mañana en la siguiente transmisión. Bendiciones.